Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este video. Nosotros vamos a hablarles sobre las tinciones diferenciales y selectivas. El grupo está conformado por mi persona, Pablo Rayo, Andrés Rosero y Andrés Ceballos. Acompáñanos en este pequeño viaje por la microbiología. Nuestro objetivo es introducir a los estudiantes en los fundamentos, utilidades y procedimientos aplicado a las tinciones bacterianas para la observación de las principales estructuras. El alumno distinguirá las diferencias entre las preparaciones en fresco, diferenciales y selectivas más utilizadas para el estudio microscópico de las bacterias. Los estudiantes desarrollarán las metodologías de tinciones simples y compuestas aplicadas a las bacterias, reconociendo la funcionalidad y la finalidad de cada una. Yo les voy a hablar sobre la tinción Gram. Este es un procedimiento de gran utilidad empleado para los laboratorios de microbiología. Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza dos colorantes, que clasifica a las bacterias en dos grupos, Gram negativas y Gram positivas. Fue desarrollada por el científico Christian Gram en 1884. Los principios de la tinción Gram están basados en las características de la pared celular de la bacteria, la cual le confiere propiedades determinantes a cada microorganismo. La pared celular de las bacterias Gram negativas está compuesta por una capa fina de peptidoglicano y una membrana celular externa. Las bacterias Gram negativas tienen un lipopolisacárido, en cambio las bacterias Gram positivas tienen una capa más gruesa de peptidoglicano, en el cual encontramos el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, que son un sistema de anclaje. Pero la diferencia de este es que no cuenta con una membrana celular externa, lo cual le diferencia a la hora de la tinción. La tinción de Gram se basa en colocar el colorante primario, el cristal violeta, que este va a actuar sobre el peptidoglicano, el cual tiene afinidad en el peptidoglicano de la pared bacteriana. Posteriormente se coloca el Lugol, el cual es un mordiente y impide la salida del cristal violeta por la formación de un complejo cristal violeta-yodo que satura los espacios de peptidoglicano de la pared bacteriana. Enseguida se coloca una mezcla de alcohol acetono, la cual deshidrata la pared bacteriana y cierra los poros de la misma. También destruye la membrana externa de las bacterias Gram negativas, debido a que esta es soluble a solventes orgánicos, como la mezcla de alcohol acetono. Las bacterias Gram positivas, al contener una cantidad grande de peptidoglicano, contienen de mayor forma este complejo. Esto, en cambio, las Gram negativas no la pueden retener por contener menos cantidad de peptidoglicano. Por último se coloca safranina, que es el colorante secundario o también conocido como contratinción, y sirve para teñir las bacterias que no retuvieron el complejo cristal yodo. Hay bacterias en el mismo género que pueden observarse en la misma muestra, como Gram positivas y Gram negativas, y a este complejo se le conoce como Gram variable. No todas las bacterias se pueden teñir por esta técnica, ya que carecen de pared celular o su pared celular tiene una composición química diferente. Las muestras útiles para su uso son líquidos estériles, biopsias para cultivo, hisopados o crecimiento de colonias aisladas en un medio de cultivo. Las bacterias Gram positivas se tiñen por una coloración azul oscura o moradas, mientras que las bacterias Gram negativas nos dan una coloración rosada o roja. La diferenciación puede ser provocada por un agente químico o físico, permitiendo observar las respuestas diferentes a la tinción. Las tinciones más utilizadas en el área de microbiología son la tinción Gram y la tinción de Ziel-Nielsen, o conocida como VAR, bacteria ácido alcohol resistente, y las selectivas que también podemos encontrar en la clasificación como son la de Schaffer-Fulton. En este gráfico podemos diferenciar Gram positivas de Gram negativas. Explicaremos la tinción de Ziel-Nielsen o también conocida como VAR. La tinción de Ziel-Nielsen es una técnica de tinción diferencial, la cual se caracteriza por ser de un tiempo corto,
Se utiliza para identificar bacterias alcohol-ácido resistentes, de ahí sus siglas. Fue descrita por primera vez por el alemán Frank Searle, el cual era médico bacteriológico, y por el patólogo Friedrich Nielsen. Se explicará claramente el fundamento en la cual se basa la tinción. Las paredes de ciertas bacterias contienen ácidos grasos, también conocidos como ácidos micólicos, lo que le da la propiedad de ser resistente a la decoloración del alcohol ácido, después de la tinción con colorantes básicos. He allí la explicación de denominarles como bacterias alcohol ácido resistentes. Un ejemplo claro de estas bacterias sería la Mycobacterium tuberculosis, la cual tiene un alto nivel de resistencia al decolorante. La coloración de Searle-Nielsen se caracteriza principalmente por la utilización de calor. El calor lo que va a hacer es dilatar las paredes celulares de las bacterias y permitir la entrada de colorante hacia la pared celular. Posteriormente, se añade el agua, lo cual hace un efecto de frío y permite que las membranas o los poros abiertos por el calor se cierren, impidiendo la salida del colorante. Así, al observar en el microscopio, se ve una placa teñida y no se da opción al decolorante. La definición de tinción selectiva se basa, como en su propio nombre lo indica, en seleccionar partes de la bacteria, es decir, algunos organulos que se encuentran en ella, permitiéndonos observar al mismo tiempo toda la célula y unas partes de ella. Algunos ejemplos de los cuales se pueden nombrar es la tinción de esporas o la tinción de flagelos, los cuales van a teñir partes específicas de la bacteria. Para entender la tinción de esporas, primero tenemos que saber qué es una espora. Una espora es una estructura de resistencia la cual se forma en condiciones desfavorables, ya sea por falta de nutrientes, un ambiente extremo u otras características. Para mantener este sistema de protección, la bacteria se es obligada a bajar el metabolismo. De esta manera funciona como un celular en modo ahorro de energía. Se va a mantener protegida utilizando el mínimo de energía necesaria. Las partes de una espora son la exoespora, que es la parte que la recubre, seguida de capa cortical, una corteza de peptidoglicano y una membrana citoplasmática. Dentro de la membrana citoplasmática podremos encontrar el material genético. Esto nos lleva a la siguiente parte, cómo se forma una espora. Como primero vamos a tener la formación de un filamento axial. El filamento axial va a dar paso a la formación del septo y así se va a formar una preespora. Posteriormente, esta va a envolverse para formar una corteza. El filamento axial da paso a la formación de un septo y así el desarrollo de una preespora. Luego esta pasa a envolverse y continúa con la formación de una corteza, dando paso a una síntesis de la capa cortical, para después tener la culminación de la síntesis, aumentando así la refractibilidad y la resistencia térmica. Para terminar, tenemos la lisis del esporagio y la liberación de la espora. Requisitos o funciones. El verde de malaquita es el colorante principal en esta tinción, ya que es el que dará coloración a las endoesporas, las cuales vamos a observar posteriormente. El calor es quien actuará como mordiente, pues al someterse al calor aumenta la permeabilidad celular de la espora, permitiendo el ingreso y luego de su enfriamiento la retención de la coloración en la endoespora. Se utiliza agua destilada para evitar procesos oxidativos que pueden afectar los resultados, ya que el agua de la llave contiene diferentes compuestos químicos como el cloro o el carbonato de calcio, los cuales pueden afectar al resultado en la tinción. Entre los principales géneros que vamos a observar con esta coloración se encuentran Bacillus y Clostridium. Como colorante secundario o de contraste utilizaremos la safranina, la cual se encargará de colorear el resto de células vegetativas. Interpretación de resultados. Para la interpretación de resultados podemos observar la siguiente imagen, en la cual se puede apreciar claramente la espora que está teñida de color verde. En este caso se la denomina endoespora, ya que se encuentra dentro de la bacteria. En caso contrario sería exoespora. La parte rosa o lila que podemos observar es la safranina, la cual es el colorante secundario, la que pinta las células vegetativas. Para terminar, las endoesporas se pueden clasificar según la posición que tengan en la célula. Podemos encontrar tres tipos: central, subterminal y terminal.
Los ejemplos de las bacterias con endoesporas terminales incluyen el Clostridium tetani, el cual es el patógeno que causa el tétano. Un ejemplo de bacteria con endoesporas centrales sería el Bacillus cereus. Y para terminar con las endoesporas subterminales, un ejemplo sería el Bacillus subtilis. Los instrumentos para la práctica de Gram, vamos a utilizar el mechero de Buslen, vamos a utilizar un cultivo, vamos a utilizar también lo que es el portaobjetos y asa bacteriológica y los diferentes colorantes que tenemos. Entonces, el cultivo que vamos a utilizar es una Escherichia coli. Esto vamos a identificar en la parte microscópica qué tipo de es, una Gram positiva o una Gram negativa. Entonces vamos a utilizar cristal violeta, yodo, alcohol acetona y como por último safranina. Vamos a utilizar una pipeta, pastel, vamos a utilizar la bandeja de coloración y agua normal. Necesitamos una esterilidad del ambiente, para lo cual vamos a utilizar el mechero de Buslen, que nos va a brindar una zona estéril de 20 centímetros de diámetro. En la parte del portaobjetos tenemos que rotular con un lápiz dermográfico. Esterilizamos el asa hasta que veamos que está al rojo vivo. Seguido de eso, dejamos que se enfríe. Enseguidamente de eso, con la asa bacteriológica, tomamos una parte del medio de una colonia separada. Con el portaobjetos hacemos un estirado, no muy grueso. Seguidamente de eso, le dejamos que se seque o podemos ayudarnos con una parte del mechero para fijar la muestra. Pasamos lentamente de 2 a 3 veces por el fuego. A continuación vamos a proceder a realizar la tinción Gram, para lo cual vamos a utilizar como colorante primario el cristal violeta. Esto nos va a permitir teñir las estructuras de la pared, para lo cual vamos a hacer en un tiempo de 1 minuto.
Transcurrido eso, vamos a lavarlo con agua corriente. Seguido vamos a utilizar yodo, que si se tiñeran las gram positivas, va a ayudar a adherir el color dentro de la pared. Vamos a lavarlo. Seguidamente utilizaremos el acetona, que como su nombre se conoce, la función va a desteñir, permitiendo así que las gram negativas se destiñan el color y las gram positivas continúen de color morado. Vamos a lavarlo. Por final vamos a hacer el colorante secundario, que va a teñir de color rosa las células gram negativas. Tenemos la placa ya teñida y escurrimos el exceso de agua y dejamos para que se seque. Otra manera también que podemos utilizar es poniéndole enfrente del fuego de esta manera. Ponemos 2 gotas de aceite de inmersión y colocamos en el microscopio. Con el lente de menor aumento enfocamos. Una vez enfocada la imagen, procedemos a utilizar el lente de 100x. Y subimos la luz y ajustamos a el diafragma, que tiene que estar topando la parte del microscopio. Y así es donde podemos identificar las estructuras gram positivas y gram negativas que vamos a observar. A continuación les vamos a presentar la tinción de esporas. Para esta tinción los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a usar como primer colorante el verde de malaquita, como segundo colorante la safranina. En este caso el mordiente va a ser el fuego, que nos será proporcionado por un mechero portátil o mechero de gas líquido. Como medio vamos a utilizar una fruta podrida, del cual vamos a observar las esporas. También no podemos olvidar que para esta práctica específicamente vamos a usar agua destilada. Vamos a esterilizar el asa bacteriana con el mechero. Una vez se encienda el rojo vivo, esperamos a que se enfríe. Luego procedemos a tomar muestra de nuestra fruta y realizamos el frotis en la placa. Una vez el frotis esté realizado, vamos a fijar la muestra pasándola ligeramente por el fuego de 2 a 3 veces. Una vez la placa esté seca, vamos a proceder a realizar la tinción. Usamos el verde de malaquita, que es el colorante principal, y colocamos gotas en la muestra. Una vez esté hecho esto, vamos a flamear la placa
de manera lenta. Recordamos que no puede hervir el verde de malaquita y realizaremos esto durante 5 minutos. Recordamos que el mechero lo vamos a mantener cerca de la bandeja de coloración para poder tener una comodidad al momento de flamear y no estar llevando la muestra a otro lado que no sea tu zona de trabajo. Una vez pasados los 5 minutos de flameo, vamos a dejar enfriar la placa. Después de esto lo vamos a lavar con agua destilada. Contracoloreamos con safranina al 0,5% por 1 minuto. Pasado el minuto, vamos a volver a limpiar la placa con agua destilada. Pasado el minuto, vamos a dejar secar la placa al aire para poder visualizar en el microscopio. Colocamos una gota de aceite de inmersión para observar en el microscopio. Vamos a enfocar empezando con el lente más pequeño, que es el de 4. Una vez enfocado en el lente de 4, vamos a proceder a ver con el lente de 100. Ahora explicaremos la tinción bar. La tinción bar se llama así gracias a sus siglas, las cuales significa bacterias alcohol ácido resistentes. Observaremos a nivel microscópico su resistencia al alcohol que le vamos a someter. Como pueden observar, tenemos la flama del mechero encendida, tenemos la placa. Esta placa es muy particular, ya que como ustedes podrán observar, tiene un cuadrado de 2×2 en su centro. La definición se establece por un lápiz demográfico. Es importante de que se lo haga con este. En falencia se lo puede realizar con un marcador que sea para vidrio. Observamos el material requerido en esta primera etapa de la tinción. Como podemos observar, el mechero ya se encuentra prendido y se establece su flama. Esto principalmente nos ayuda a tener un área estéril. También, como se puede observar aquí, tenemos una placa modelo, la cual ya ha sido duplicada, y es principalmente señalar que la duplicada tiene las iniciales del practicante, ya que esto es importante para el reconocimiento después de la tinción. El cuadrado que se encuentra en el centro del portaobjetos es de 2×2 centímetros. Ahora, para la tinción de la placa es importante hacer el frotis del esputo que se encuentra aquí. Para la realización de esta tinción obtendremos el esputo de una muestra, que es una muestra biológica, con la ayuda de unos hisopos estériles. Lo extraemos e inmediatamente cerramos. Se extrae una cantidad necesaria de la muestra biológica. En primer lugar, vamos a tener que cubrir el frotis con carbol fuchsina. Próximamente tendremos que someterle a la flama del mechero. Es importante aclarar que en este punto, al momento de someterle al fuego, lo mantendremos sometido a la flama durante el tiempo necesario. Observaremos la emanación de vapores y ese será el indicador para que detengamos el sometimiento al fuego. Es importante aclarar que el carbol fuchsina actuará como el primer mordiente. En cambio, el segundo mordiente se establece como un mordiente físico, en este caso es la flama del mechero. Una vez que ya hemos evidenciado la emanación de vapor, lavaremos con agua corriente hasta que el mordiente primario se
sea nulo en el portaobjetos. Una vez que escurramos el agua de la placa, procederemos a colocar alcohol ácido. El alcohol ácido nos permitirá decolorar la primera tinción. Posteriormente, con un lapso de 2 minutos, cubriremos la placa con azul de metilo. Este azul de metilo nos permitirá colorar otra vez la placa. Finalizados los 2 minutos, se procederá nuevamente a lavar con agua corriente, hasta de igual manera ahogar en cierto modo la placa. Una vez que ya tenemos la placa fijada, procederemos a la observación microscópica. Procederemos a colocar una gota de aceite de inmersión. Una vez colocado el aceite de inmersión, verificamos que el microscopio se encuentra en buen estado. Por lo tanto, observamos que su lente se encuentra en 4 en la capacidad mínima, que su luz se encienda correctamente. Por lo tanto, ya pondremos la placa en su lugar. Observaremos primero con el lente de menor aumento. Una vez que ya hemos localizado, lo verificamos en el lente de 100 hasta que choque con la gota de aceite de inmersión y observamos. Es importante ajustar a la medida donde se encuentra localizado. Hemos concluido con la explicación de las tinciones diferenciadas y compuestas para las diferentes bacterias. No olvidemos que tras concurrir la práctica, tenemos que desechar el material que utilizamos como los portaobjetos. De igual manera, con el papel seda tenemos que limpiar el lente de 100X y también desechar en la funda roja los utensilios personales. Muchas gracias. Gracias. Okay.